Muy buenas, en el vídeo de hoy vamos a ver las diferentes maneras que tenemos de trazar una curva larga tipo horquilla bastante cerrada en función de si tenemos un coche tipo GT, tipo turismo o si tenemos un coche tipo fórmula, que ahí pues se corresponden trazadas tipo U o trazadas tipo V. Además vamos a ver por supuesto por qué tienen este nombre y qué ventaja tiene una respecto a la otra, que esto quizás sea lo más importante. Así que si sois aficionados que veis diferentes categorías de automovilismo, sois pilotos, sois sim racers que vais a manejar diferentes coches, pues este vídeo os interesa mucho. Además, bueno, vamos a ver algunas cosas más o menos técnicas, pero ya os aseguro que las puede entender cualquiera. Y antes de empezar, eso sí, dejadme que os hable unos segunditos sobre Level Up Academy, que es mi academia de cursos online de automovilismo. Ya sabéis, es una única suscripción, podéis ver todo el contenido. Cuando ya nos interese, no tengáis tiempo, tengáis que ahorrar dinero o lo que sea, pues dais de baja cuando queráis, podéis dar de baja, de alta todas las veces que queráis, que no hay permanencia, no hay que pagar una matrícula y nada, ¿vale? Así que tenéis cursos para aficionados, para futuros ingenieros, para pilotos, realizadores de simulación, para redactores o analistas o periodistas de automovilismo, absolutamente para todo el mundo. Si tiene que ver algo con automovilismo, tenéis curso ahí, os lo aseguro. Pasando ya al contenido propiamente del vídeo, ¿por qué necesita un coche tipo fórmula una trazada diferente para estas curvas no tan cerradas, tan tipo horquilla respecto a un coche turismo o un GT, aunque más diferencia hay todavía por un turismo? Pues por prácticamente lo de siempre, que es la carga aerodinámica. Un coche tipo fórmula genera mucha más carga aerodinámica porque no solo lo hace con el alerón trasero, sino también con el delantero. Por lo tanto, vamos a generar más carga aerodinámica, más agarre gracias a la velocidad, es decir, aumentando la velocidad aumenta exponencialmente el downforce y por tanto el agarre de los neumáticos, y por otra parte también aumenta bastante el drag, porque aunque sean coches preparados puramente para las carreras, ¿no? Todo coche tipo fórmula, pues tenemos esos alerones que generan carga aerodinámica a cambio de generar drag, genera mucha más turbulencia, tienen las ruedas al aire, es decir, no tienen un carenado alrededor que las proteja, por lo tanto crean turbulencias y por lo tanto se genera todavía más resistencia aerodinámica. Por lo tanto, esta diferencia aerodinámica que tenemos en un coche tipo fórmula va a marcar la clave de por qué necesitamos trazar este tipo de curvas de una manera o de otra. Pero no solo eso, sino que a nivel dinámico estos coches también son muy diferentes. Las suspensiones tienen un esquema diferente, los pesos son muy diferentes, el reparto de los pesos también es muy diferente, las transferencias de peso también son muy diferentes. Por lo tanto, por la parte dinámica y por la parte aerodinámica son coches muy diferentes, y en este tipo de curvas es donde hay que marcar esa diferencia. Para entrar un poco en contexto, bueno, pues cualquier curva siempre tenemos que elegir si hacemos un trayecto corto y lento o un trayecto largo y más rápido. Siempre elegimos el trayecto largo y rápido porque, bueno, entre otras cosas, por eso siempre hacemos la curva abierta al principio, luego nos cerramos en la mitad y luego salimos más abiertos. Eso hace que evidentemente recorramos más metro porque hacemos una curva mucho más larga que si pues la trazásemos solamente por el interior de la curva, pero eso nos permite tener un radio de la curva mayor y por lo tanto trazarla con mayor velocidad. Es decir, las curvas de forma habitual siempre elegimos hacerla más rápido y más largo. No las hacemos más cortas y más lentas porque no sale rentable, al menos en carrera de circuito. Y aquí es donde hay que matizar las curvas en V y las curvas en U, que hace referencia a la forma de su trazada. Y aquí nos estamos refiriendo pues a esas curvas que son tipo horquilla, que son muy largas, que hay que pasar muchos metros en el interior de la curva. Si tenemos una trazada en U significa que estamos redondeando la parte central de la curva, por eso la forma de U. Si tenemos una curva en V significa que hacemos la curva más en pico, es decir, tenemos un vértice mucho más marcado, por eso evidentemente la forma de V, ¿no? Que tiene un pico abajo. Y la diferencia que va a haber es que en las curvas tipo U pues vamos a hacer menos recorrido porque el interior lo hacemos redondeando esa parte central y además la velocidad mínima de esa curva es superior. ¿Por qué? Pues porque estamos haciendo todo el interior de la curva con el mismo giro de volante y por lo tanto con la misma velocidad. Es decir, si tú mantienes el giro de volante vas a mantener aproximadamente el mismo radio que dibuja el coche, y para llevar al límite los neumáticos, que es lo que siempre se intenta, pues tienes que mantener también constante la velocidad. Es decir, como se hace una curva rápido es llevando al límite los neumáticos. En el caso del vértice de la curva, la parte central, pues llevando al límite lo que sería la fuerza lateral. ¿De qué depende esta fuerza lateral? Pues del radio de la curvatura, que depende evidentemente del giro de volante y de la velocidad a la que te enfrentes a esa curva. Si tú quieres mantener al límite la velocidad del coche, si tú mantienes el radio de curvatura, tienes que mantener la velocidad. Si aumentas el giro de volante, tendrías que disminuir la velocidad, y si disminuyes el giro de volante, podrías aumentar la velocidad, y de esa manera siempre estarías llevando al límite del coche, ¿vale? Por eso, bueno, pues se trazan así todas las curvas en automovilismo, ¿no? Lo que tengáis un poco de conocimiento ya de pilotaje deportivo, pues ahora sabréis que además en Level Up Academy tenemos un par de cursos, ya de paso os lo cuento
cuento. Entonces, esta es la clave de las curvas en U. Las curvas en V son muy diferentes porque vamos a trazar más metros, porque lo que vamos a hacer es cerrarnos al principio, abrirnos a mitad del piano interior y luego volvernos a cerrar, y por lo tanto vamos a recorrer más metros. Evidentemente, si tú te acercas, luego te separas y luego te acercas, vas a recorrer más metros que si lo haces constantemente por el interior redondeándola. Pero ¿qué pasa? Que además la velocidad mínima va a ser muy inferior, porque esa velocidad mínima viene marcada por el punto de menor velocidad de la curva, evidentemente, y eso es el punto en el que estamos alejándonos del piano interior y necesitamos reducir la velocidad para volver a engancharnos a la curva. Por lo tanto, parece que no tiene ninguna ventaja esta trazada en V, pero en coches tipo Fórmula sí que la tiene. Si comparásemos los gráficos de la velocidad de trazar una curva en V y trazarla en U, pues veríamos como en el U se mantiene abajo bastantes metros la velocidad, mientras que en la curva en V tenemos un pico hacia abajo mucho más marcado, que quizá podemos salir con más velocidad, pero también vamos a perder más velocidad en ese vértice de la curva. Y si mirásemos el giro de volante, pues tendremos algo parecido. Vemos cómo se mantiene la curva en U, mientras que la curva en V llega a un pico todavía más acusado, porque en el vértice de la curva, justamente en el centro, hay que meter más giro de volante. Y visto esto, ya podemos entender por qué un coche tipo Fórmula prefiere hacer una trazada en V, sobre todo si tenemos un coche pues de muchísima categoría, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, un Fórmula 1, que es como la cúspide de los coches tipo Fórmula. Pues en primer lugar, para hacer la curva en V tienes que entrar más rápido. Por lo tanto, si entras más rápido en esa curva, ahí estás ganando tiempo, porque evidentemente vas a más velocidad en la entrada curva, y además esa extra de velocidad lo que te está dando es extra de agarre los neumáticos, porque tú eres capaz de generar mucha carga aerodinámica. ¿Dónde está el problema? Que si tú entras tan fuerte te vas a abrir, el coche se te va a abrir en mitad de la curva y eso normalmente no lo quieres, pero con un coche tipo Fórmula sí, porque tienes tanto drag también que eso te ayuda a frenar el coche y vas a ser capaz de, en pleno vértice de la curva, meter más giro de volante. Aunque no estés pisando el freno, un coche tipo Fórmula, sobre todo, insisto, un Fórmula 1 por ejemplo, pues tiene mucho arrastre aerodinámico, mucho drag, por lo tanto eso empuja el coche hacia atrás y lo frena. Por lo tanto vas a tener más capacidad de frenado, aparte porque has entrado más fuerte y tienes más agarre por la aerodinámica, y de esta manera vas a poder trazar el vértice de la curva con más giro de volante. Y como eres capaz de hacer eso, lo que va a pasar es que el final de la curva lo encares más abierto todavía, porque te has alejado en el interior de la curva, en el punto central, y de esa forma puedes salir de la curva de una forma mucho más rápida, porque es como si la afrontases más abierto. ¿Y porque un coche tipo turismo no debería optar por esta trazada? Pues en primer lugar, porque el balance cambia completamente, la aerodinámica cambia completamente, por lo tanto si tú entras demasiado pasado en una curva, entras demasiado fuerte, como sería el caso de un Fórmula por ejemplo, no te va a dar tiempo a corregir, porque ese extra de velocidad no te está dando un extra de agarre y además no tienes tanto drag, tanta resistencia aerodinámica como para frenar el coche en la entrada curva hasta la mitad de esa curva, lo que sería el vértice. Por lo tanto, te vas a abrir en la mitad de la curva, pero luego no vas a ser capaz de cerrarte, porque además el coche suele ser bastante más subvirador, se te iría largo y no podrías recuperar. Por lo tanto, esta trazada no sería la óptima en absoluto. Tendrías que perder muchísima velocidad para remeter el coche otra vez en la curva cuando estás en la parte media y perderías muchísimo tiempo. Por lo tanto, lo que haces es redondear la curva por el interior haciendo menor recorrido. Es verdad que una velocidad de media un poquito inferior, aunque la mínima sea superior, pero vas a hacer la curva de forma mucho más eficiente. Lógicamente, pues podrías abrirte mucho en la entrada curva y luego atacarle el vértice muy tarde, que eso te iba a ayudar para salir más rápido, pero la entrada ibas a sacrificarla, por lo tanto ibas a perder mucho tiempo ahí. Por lo tanto, la trazada óptima de un turismo sería redondear esa curva, mientras que la de un Fórmula sería atacarla en principio, abrirte en la mitad, volverte a cerrarte al final y luego ya salir rápido de ella. Espero que más o menos haya entendido el concepto, porque es algo, bueno, que bastante recurrente y es algo que a lo mejor de lo que no se suele hablar mucho, pero yo creo que es muy interesante, sobre todo para los que pilotéis en simulador y demás, que probéis varios coches diferentes. Si pilotáis, por ejemplo, en Fórmula 1, pues no lo vais a notar mucho, pero en ese sentido, pues que sepáis que normalmente estas curvas tan largas compensa atacarla pronto, abrirte un poco la mitad y luego volver a pegarte al piano interior al final de la curva, ¿vale? Así que nada, no olvidéis echarle un vistazo a Level Up Academy, porque allí tenemos mucho más cursos de automovilismo. Os enseño cómo mirar la telemetría para analizar vuestros datos y ver si lo estáis haciendo bien o no. Así que nada, agradeceros por supuesto a todos los que estáis ya allí apoyando el canal, aprendiendo conmigo, y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.